servicios de salud y atención médica en el Hospital Rosales. De esto hablaremos este día en República. Lunes 19 de marzo del año 2018. Qué gusto que nos acompañe en el inicio de esta semana. Le saluda Carlos Monterrosa. Es un gusto que esté con nosotros en República. Esta mañana vamos a hablar de los servicios de salud y atención médica en el Hospital Rosales. Y para mí es un gusto saludar a Juan Antonio Tovar, médico y miembro del Sindicato de Médicos del Hospital Rosales, y también Alcide Gómez, también médico y miembro del Sindicato de Médicos del Hospital Rosales. Buenos días. Bienvenidos a República. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y sé que una de las razones por las cuales también ustedes están con nosotros es a la luz de unas declaraciones que brindó la diputada Nidia Díaz. Las voy a citar textualmente para efectos de tener su reacción. Ella nos mencionó hace una semana que estuvo con nosotros, estuvimos hablando de aspectos vinculados al FMLN, el resultado de las elecciones, pero uno de los aspectos que surgió en esa plática fue el siguiente, doctor Tovar. Él mencionó lo siguiente: hay médicos que dan recetas que no hay en el Rosales y lo hacen solo para dañar el gobierno. Eso se puede investigar también. Y me gustaría que iniciemos con esto. Primero, ¿cuál es su reacción? Y segundo, las declaraciones de la diputada Nidia Díaz pueden tener un asidero para una investigación de este tipo de prácticas, si es que existen. Muy bien, muy buenos días. Y es una verdadera oportunidad la que tenemos los médicos del Hospital Rosales para poder desmentir dichas declaraciones. En primer lugar, un médico se debe a la salud de su paciente y ante todo a la ética. Si usted en un momento dado tiene a un paciente cuyo cuadro básico institucional no le provee de los medicamentos necesarios para poder salir adelante, obviamente tendrá que hacer uso. Y me extrañan esas declaraciones porque oficialmente se le entrega recetas a los pacientes para que compren fármacos, para que compren antibióticos, para que compren otra serie de medicamentos de alto costo, porque no los tiene el hospital. Lo inhumano e injusto sería no entregarla, y obviamente eso con el aval y con la venia de las autoridades. Es decir, el que las autoridades ministeriales nieguen que se dé una receta en esas condiciones no quiere decir que institucionalmente no exista un respaldo por parte de cada uno de los interesados en que el paciente salga adelante, en las jefaturas medias, para que se haga. Entonces, si bien es cierto, dice, ¿se puede iniciar una investigación? No, es que no es necesario investigarla. Es que estamos diciendo que con frecuencia, si llegó un momento, y debería ser vergonzoso este tipo de declaraciones, hubo un momento en que los pacientes tenían que adquirir los sueros, y llegó un momento tan fatal en que, como nuestra población salvadoreña es tan, pero tan ingeniosa para ganarse la vida, andaban carretillas, así como andan vendiendo fresas o como andan vendiendo guineos, andaban carretillas cerca de la unidad de emergencia del Hospital Rosales vendiendo sueros, porque no existía ni siquiera eso para poderle proveer a los pacientes. Pero la responsabilidad de que no se tuviese en ese momento dichos insumos no es de los médicos. Los médicos estábamos tratando de salvar vidas aún a costa de tener que sufrir una sanción, porque efectivamente amenazas para que si se daba una receta podía incluso iniciársele un proceso de despido. Claro que han habido, y han habido en el transcurso del tiempo, y algunos médicos incluso temerosos han permitido que esa amenaza les inhiba de hacer o dar esa receta. Entonces, no hay duda que el hospital se ha visto, no una vez, en múltiples ocasiones, se ha visto en la necesidad de entregarle a los pacientes. Tenemos colegas médicos que incluso con sus familiares han necesitado de recurrir a la compra privada o recurrir al auxilio de las droguerías y los laboratorios para que les provean de determinados medicamentos. Entonces, efectivamente, ha sucedido. Es que eso ni siquiera podemos decir que no es algo que ha ocurrido. Pero la responsabilidad ¿de quién es? Mire, es terriblemente irresponsable querer que ahora los médicos carguemos con la responsabilidad de algo que permitió a un paciente salir adelante cuando la institución no lo tenía. Tuvimos la suficiente valentía para enfrentarnos ante las amenazas que se habían planteado de que si se hacía eso, entonces iba en riesgo el trabajo, iba en riesgo cualquier otra situación.
es que para nosotros todo está diseñado mentalmente y nuestro código ético nos define hacia el paciente. Es desastroso cómo un gobierno en un momento dado, su incapacidad manifiesta, trate de buscar culpables donde no existen. Debería de ver por qué razón ese fármaco no estaba ahí. Y no es cuestión de que es un fármaco sofisticado. A veces, como le repito, ha llegado al extremo que cuando hay carencia de un suero, dígame usted, lo mismo se dio en el caso de los pacientes renales, que se vieron sometidos a la necesidad de comprar sus insumos para poder ser dializados. Si esa gente se muere si usted no le hace eso. Realmente me parece irresponsable, y si se quiere seguir cualquier proceso de investigación, que se siga, pero donde se demuestre fehacientemente que la responsabilidad no es del profesional, no es de la enfermera, no es del médico, no es del empleado. Aquí yo he llegado a oír cuestiones como, por ejemplo, que se le negaba, existiendo el medicamento en la farmacia del hospital, se le negaba con la finalidad de que hacer quedar mal al gobierno. No, mire, está hablando con personas realmente que no tienen un concepto claro de la realidad, que no saben que nuestra población se está muriendo por causas básicas, que no saben que nuestra población se está muriendo de cáncer sin fármacos. Es frecuente que nosotros estemos haciendo denuncias sobre la carencia de medicamentos antineoplásicos, porque no hay. Pero su vida tiene un valor y nosotros le damos ese valor. Hay un aspecto de las primeras declaraciones de Juan Antonio Alcides que quiero remarcar, se dan porque no hay medicamentos en la farmacia del Hospital Rosales. Ahora bien, y es lo que quiero preguntarle, ¿por qué se ha venido dando esta práctica? ¿Esta práctica es un patrón o es una práctica que se da en momentos específicos porque no dispone del financiamiento en ese momento el Ministerio de Salud para brindarlo al Hospital Rosales? Mire, en primer lugar quiero decirles también, no solo dijo que los médicos daban recetas sabiendo que no había ese medicamento, sino que acusó a los trabajadores de la farmacia diciendo que ellos tenían la medicina y se la negaban. Esa es una acusación muy grave que debería ella, antes de afirmar esto, haber cerciorado lo que ella manifestó. Conozco desde hace muchos años a la gran mayoría de trabajadores de la farmacia del Hospital Rosales y son personas con una gran responsabilidad ética, moral. Entonces yo descarto definitivamente el hecho de que ella afirme de que habiendo medicinas se las niegan. Y en la parte que dice que los médicos damos recetas para dañar al gobierno, porque eso fue lo que ella dijo. O sea que todavía se salta el problema que los pacientes necesitan su medicamento. Y muchas veces el mismo paciente es el que le pide al médico, aunque no haya, voy a ver cómo lo consigo. Pero lo más grave de toda esta afirmación es que buscamos hacerle daño al gobierno. Mire, da lástima que personas con una gran experiencia política y de vida estén de esa manera acusando a los trabajadores y a los médicos del Hospital Rosales. Nosotros insistimos, no es una responsabilidad del médico el que esté desabastecido el Hospital Rosales. Le puedo incluso dar un listado de medicamentos que faltan. Vamos a hablar del listado de medicamentos. Y le puedo solo para decirle que vaya a la señora diputada, que vaya a preguntar por flutamida, a ver si la encuentra. Mire, la gran mayoría de fármacos que faltan en el Hospital Rosales son en áreas vitales como hemato-oncología, cardiología, a nefrología. Para terminar el año necesitaba 1.2 millones y solo le entregaron $800,000. Y hay un montón de cosas que podemos hablar y decir. Y a propósito vamos a ampliarlas porque tenemos las declaraciones de la diputada Nidia Díaz. En función de lo que dijo literalmente vamos a seguir discutiendo. Escuchemos y tenemos las reacciones de nuestros invitados. También decirte que uno tiene que, digamos, dar tiempo. Yo estoy segura de que lo que ha prometido Salvador de hacer toda una valoración y tomar las medidas de cada cargo y por el impacto que esto trae. ¿Quién es el que mejor nos puede comunicar las cosas? El pueblo mismo. Yo te voy a poner un caso de algo que no es necesariamente directamente a la persona que afecta, pero la falta a veces de supervisión
puede causar daño. Pacientes que llegan, por ejemplo, donde despachan la medicina en el Hospital Rosales, se encuentran que le niegan el medicamento. Eso ya tiene un proceso de inspección ahorita. Sí. O médicos que dan recetas de medicinas que no hay, pero solo para causar el daño al gobierno. Bueno, ahí tenemos entonces las declaraciones de la diputada Nidia Díez. Se menciona falta de supervisión y también hay un proceso de indagación en esto. Me gustaría, a la luz un poco de las declaraciones que ya les había leído, pero me gustaría tener su reacción, Alcides. Miren, yo creo que ella desconoce totalmente el ambiente hospitalario. También yo sé que el diputado Flores mencionó incluso de maltratos, que por eso es que dice que mucha gente no fue a votar por ellos. Junte las dos cosas. Una da unas afirmaciones que si no tiene las pruebas son difamatorias y calumniosas. Eso ya en sí es un maltrato para los trabajadores. Lo que ella dice y lo combina con lo que él dice, sencillamente estamos en el cuadro perfecto de por qué la gente, ellos analicen por qué la gente no está contenta con el actual gobierno. Fíjese de decir de que le esconden la medicina. Mire, no es que yo meta las manos al fuego por nadie, pero estoy seguro que ningún trabajador de la farmacia del Hospital Rosales es capaz de hacer ese tipo de cosas. Y lo que decía de los médicos para buscar hacer daño al gobierno es una irresponsabilidad. ¿Por qué una irresponsabilidad? Porque quien está encargado de que esté abastecido o no el Hospital Rosales es desde la ministra de Salud, su viceministro y el director del Hospital Rosales. No somos los médicos los que tenemos que andar viendo de que no se dé o que no falte la medicina. Usted va a ver el caso, creo que hace como el año pasado, la señora ministra habló de una mega compra de 22 millones de dólares en medicamentos. Divídala usted entre 31 o 30 hospitales, unidades de salud y centros de salud, le queda una miseria en medicamentos a cada uno de los centros y hospitales. Esa es la realidad que nosotros tenemos que ver. Aparte también, puedo decirle, que en este año le han reducido 18 millones de dólares al Ministerio de Salud. O sea que la crisis este año viene todavía más grave. En declaraciones del director, en octubre del año pasado, dijo que al hospital le han quitado 15 millones de dólares. ¿Es un problema de los médicos? Definitivamente no. Es una cosa derivada de la pésima administración, de los intereses que existen y prioridades en la gente del gobierno. Es evidente que Salud no les interesa porque le han quitado 18 millones de dólares a Salud. A Educación le han quitado otros 18 millones de dólares y otra cantidad semejante le han quitado a Seguridad Pública. Y si usted agrega que le han quitado 15 millones de dólares al Hospital Rosales, uno se pregunta, ¿con qué valentía vienen a afirmar públicamente una situación de esa? En lugar de hacer sus análisis internos y valoraciones técnicas correctas. Porque ya le repito, el diputado Flores habló de maltrato. Eso es un maltrato para nosotros y es evidente. Tengo que hacer una pausa, para regresar vamos a seguir ampliando este tema. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Entonces me gustaría tener su apreciación sobre esto, Juan Antonio. Reitero la pregunta que le hice al Alcides en el bloque anterior. ¿Por qué se ha venido dando esta práctica? ¿Hay un patrón? ¿Ustedes como médicos han identificado un patrón de desabastecimiento o es un tema muy particular en periodos o coyunturas muy específicas, ya sea por los procedimientos financieros, por los desembolsos de plata que cuesta que lleguen? ¿Qué razones son las que ustedes han podido identificar para que pasen estas situaciones? Sobre el tema del acceso a medicamentos y también un poco sobre las declaraciones de la diputada Díez, que ustedes básicamente reaccionan e interpelan que no es así, porque mencionan de que es muy fácil tirarle la responsabilidad a los médicos cuando no es así la práctica. Entonces me gustaría tener su apreciación sobre eso. Muy bien, en primer lugar, con respecto a al concepto patrón, si tuviésemos que llamarle de una forma con propiedad, sí es un patrón que venimos observando desde hace ya muchos años por una pésima administración y gestión. De tal manera que si existe el dinero,
no se dio el procedimiento específico adecuado y hubo desabastecimiento en X periodo. Si no, no hay dinero. Es decir, pero el patrón sí se está repitiendo y no es tan esporádico como decir en el año solo sucede una vez cuando no llegó el medicamento en el momento oportuno porque la droguería se retrasó en la importación. Porque muchas veces incluso ha habido droguerías que han sido obligadas a que declaren públicamente que la responsabilidad es de ellos porque la importación vino en un tiempo inadecuado. Y es correcto, está bien que se les obligue, porque si no es responsabilidad del Estado, de alguien será el que el medicamento no esté en su momento con el paciente. Pero este patrón se ha venido dando año con año y es lo que nos ha llevado, incluso en el hospital, a mantener una actitud crítica, pero una crítica que busca la solución de problemas concretos de pacientes concretos, que son los que vemos todos los días en nuestro hospital. Entonces, desde esa perspectiva sí se ha estado dando y creemos, estamos totalmente claros que se debe a una pésima gestión y lo hemos venido declarando. Hemos dicho, por ejemplo, que la dirección del hospital no ha estado haciendo el trabajo que le corresponde, sino que más bien se ha dedicado a realizar un fenómeno de hostigamiento hacia el recurso humano y eso le ha dado a que en un momento dado se presente todo este tipo de problemas. Ahora, vamos a la otra parte. El Hospital Nacional Rosales es un hospital de tercer nivel, es un hospital especializado, donde llega la patología más compleja, la patología más extraña, la patología que incluso hay que hacer investigaciones especiales y no por el hecho de ser estatal, no debe contar con los recursos tecnológicos y de tratamiento para dar una respuesta adecuada. No estamos hablando de un hospital de segundo nivel que en un momento dado, ante una situación difícil, pueda buscar una referencia. ¿A dónde referimos nosotros? ¿A dónde va a referir el Hospital Rosales? Ya no hay otra escalera donde ese paciente pueda recibir una atención de calidad. Es lógico entonces que los médicos que pertenecemos a esa institución tengamos un nivel de conciencia sobre la gravedad del problema que nos obliga a mantener esa denuncia permanente. Entonces, desde esa perspectiva nos parece totalmente irresponsable declarar que es el sector médico, a través de su ejercicio, quien está haciendo quedar mal a un gobierno. El sector médico se limita estrictamente a generar un intento de solución a un problema y generalmente un problema muy grave que ya no pudo ser resuelto ni en el primero ni en el segundo nivel. Y vea bien usted ahora otro problema. A pesar de esas graves deficiencias que se dan en el hospital, quiero denunciar que a partir del 1 de enero de este año me suspendieron mi consulta externa, siendo una consulta altamente especializada. ¿De quién es la responsabilidad? Cuando los pacientes llegan y me dicen, doctor, dicen que no me van a dar cita con usted porque no tiene consulta. Dígales en la oficina donde se denuncia este tipo de atropellos al paciente que Juan Antonio Tovar tiene toda la disposición de dar la consulta, pero que le han negado ese derecho aduciendo un montón de excusas. La última fue y que dirigió el jefe de la división médica diciendo que no había espacio disponible para que yo la diera, cuando yo había dicho que yo me adaptaba a cualquier horario. ¿Quién le niega el derecho a asistencia? Y miren, no quiero ponerme los moños, pero todos los televidentes y todos mis pacientes que han tenido la oportunidad de tratar conmigo pueden dar fe que el tema es que hay una atención especializada porque por alguna razón se logró tener ese nivel de especialización. ¿Qué es lo que ha sucedido? A un colega, a quien yo estimo mucho también, se le ha asignado toda esa tarea y el pobre ahorita está saturado y que no haya ni siquiera cómo salir adelante con toda la carga laboral. ¿Qué es eso? Un capricho de un funcionario. Entonces, bajo esas condiciones, ¿quién le niega la salud al pueblo salvadoreño? Hay un aspecto que me llama mucho la atención y lo han reiterado ambos, Alcides, es hay problemas de gestión, han mencionado, hay problemas de gestión en el manejo de las finanzas, en las decisiones y en las acciones del Hospital Rosales. Me gustaría que sean más concretos y cuando se refieren a problemas de gestión, ¿a cuáles son? Involucro un dato para la discusión. Según el presupuesto aprobado 2018, el presupuesto del Hospital Rosales es de $45.3 millones. Entonces me gustaría, a la luz de ese dato, de cuánto es el presupuesto que tiene un hospital de tercer nivel, como ha mencionado Juan Antonio, me gustaría que me diga cuáles son aquellos problemas que han identificado específicos en gestión que están afectando el desempeño del hospital. Vamos a ver, miren, en primer lugar, la disposición de asignaciones del presupuesto dentro del hospital se han convertido en una
no le digo caos, pero sí se ha convertido en un desorden. Por ejemplo, el director del Hospital Rosales decide a su gana y antojo las asignaciones que se dan cada servicio. Por ejemplo, un servicio dice, yo necesito X cantidad de dinero para la gestión. Entonces viene él y dice, no, yo te voy a dar tanto. Y el servicio tiene que adaptarse a esta cosa. El caso concreto, por ejemplo, le ha quitado dinero o fondos al área de laboratorio. Pero él se ha asignado en un área que le interesa a él, en la parte de cardíacos, perdón, de cirugía cardiovascular. Esa es una cosa que le interesa a él porque es, en teoría es su especialidad. Pero el área donde a él está interesado, en diciembre de 2013, con bombo y platillo, el anterior presidente y la anterior ministra de Salud fueron a inaugurar esa zona. Ahí gastaron 2.4 millones. Desde esa época hasta enero de este año ha estado tirado eso, sin hacer las cosas de pacientes cardíacos, mucho menos de hacer trasplantes, que fue de los objetivos con los que se hizo esa área. Ahí botaron 2.4 millones de dólares. En su gestión, por ejemplo, gastaron 1.6 millones en reparar parte de los pasillos y reparar algunos que otros servicios. Pero también lavaban las piedras y las volvían a poner en los jardines. Y de esa manera se ve una gestión inadecuada. Ahora, asume a su incapacidad de administrar los fondos que recibe el hospital, agréguele el ambiente hostil con la que nos ha tratado. Cuando se refiere a ambiente hostil, para ser más concreto, concreto, ambiente hostil, vaya, pongámoslo como dijo el diputado, maltrato. Mire, maltrato, en su momento negó el derecho a que los trabajadores del hospital tuvieran acceso a atención dentro del hospital. Nos reprochó el hecho de que quería montar unas mesas laborales. En unas mesas laborales él tenía con todo y todo, andaba entre 10 y 12 votos y nosotros íbamos a tener un voto. Sería muy tonto haber participado en eso. Mire, cuando se robaron unos equipos o unos materiales que servían para el área de los ascensores, sometió a la humillación de estar registrando hasta los bolsos, nosotros, hasta los bolsos de las mujeres, como que de ahí se metieran todas esas cosas de pesadas de acero, que se perdió porque hubo complicidad hasta quien sacó esas cosas. Ha destituido a su gana y antojo a cualquier jefe de departamento, jefe de servicio. El doctor es uno de los destituidos sin ningún proceso adecuado, solo porque a él le da la gana. A los médicos nos ha descontado ilegalmente una suma de aproximadamente $800,000, a pesar que una resolución de la Procuraduría de los Derechos Humanos le dijo, señor, reintegre esos salarios a los médicos. Eso es papel mojado para él. A nosotros como médicos nos ha demandado, óigame bien, a juzgados de lo laboral, a juzgados de lo civil, Cámara de lo Civil, Procuraduría, Tribunal de Ética Gubernamental y lo más grave, Fiscalía General de la República. Esto se lo digo para que tomen en cuenta los señores que vinieron aquí a su programa y no saben por qué la gente está molesta. Mire, todas las demandas que nos ha puesto en diferentes instancias, hasta ahora ninguna le ha sido favorable, porque no tiene los elementos, porque sencillamente lo que argumenta es mentira. Mire, ha prohibido el uso de teléfonos celulares. Eso prohibido en el Hospital Rosales. A los médicos, sobre todo a los trabajadores administrativos, internos y residentes, les ha quitado el derecho de alimentación, que lo que ellos llaman que en la época de los neoliberales, ese era un derecho que tenían los trabajadores. Les ha quitado el derecho a tener uniforme y zapatos. Eliminó todos los cafetines del Hospital Rosales, solo por su gana. Y ahora, hoy en la segunda semana de marzo, ha dado una orden en el que se prohíbe que la gente pueda comprar por su necesidad de lugares de comida rápida. O sea, que usted no puede meter, yo no quiero publicidad de un pollo, un pedazo de pizza. Sí, no es con la venia y la autorización de él. ¿Qué le parece? Esos son los maltratos que nosotros
hemos recibido hoy en este momento, enero, febrero, marzo, no les ha pagado a los residentes. Los residentes le fueron a decir, doctor, quiero que nos paguen. Y él lo que les dijo es que no estén molestando, porque si no, el próximo año no los va a recibir. Esos son los problemas que nosotros le podemos manifestar a los señores para que le expliquen por qué la gente está descontenta. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que hablemos de estos aspectos de cómo se puede mejorar la gestión y el trabajo en el Hospital Rosales. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros. Seguimos hablando de los servicios de salud y atención médica en el Hospital Rosales. Está conmigo Juan Antonio Tovar y Alcide Gómez. Ambos son médicos y miembros del Sindicato de Médicos del Hospital Rosales. Hay un aspecto que mencionaba en el bloque anterior Alcide, Juan Antonio, es por la descripción que tiene el director del hospital, concentra demasiado poder. Es decir, tema por como lo ha planteado, discrecionalidad hasta en el tema de disminución de salarios, habla un poco de también cierta discrecionalidad que no permite la alimentación de algunos empleados. Es decir, lo voy a plantear de esta manera. Están así de graves. Lo voy a poner así porque hay una estructura organizacional en el Hospital Rosales donde no todo depende ni todo cómo se mueve un hospital en función de una sola persona, que es el director, porque hay médicos, hay estructuras intermedias. Entonces, una de dos, las estructuras intermedias no funcionan o están en función en vínculos con la dirección. ¿Qué pasa? Me hago estas preguntas por cómo nos ha planteado el panorama. Muy correcto. Para que una institución tenga la capacidad de salir adelante requiere de una buena gestión en diferentes aspectos. Gestión del recurso humano, fundamental. Para nadie es extraño oír decir que el mayor capital de una empresa es su recurso humano y sobre él tiene que haber una gestión adecuada. 2, gestión administrativa. 3, gestión técnica, en el sentido de que todo aquello que provee la institución a través de las gestiones anteriores dé un fruto final de eficacia y eficiencia, que es lo que nosotros queremos cuando buscamos la salud de un paciente. Estos 3 elementos, los 3 se han visto comprometidos en la institución precisamente por una actitud en la que el personalismo ha prevalecido sobre el deber ser. Y me preocupa mucho la parte de la gestión humana, porque en un momento dado es ahí donde se tiene el mejor soporte. ¿Qué se ha hecho en el hospital? Una serie de cambios discrecionales de recursos humanos calificado en un sitio en particular a otro simplemente como castigo. Y aunque las instituciones legales le estén diciendo que eso es incorrecto, él lo mantiene a capa y espada porque así debe ser y porque él ha decidido que así debe de ser. Tenemos colegas coloproctólogos de una alta capacidad que de la noche a la mañana le dicen, no, usted ya no va a estar acá, se va para la emergencia. Gana un proceso donde se le renueva su sitio de trabajo donde debe estar y hasta ahora eso está pendiente de solución. Entonces, ese tipo de situaciones donde el recurso humano también se ve afectado genera un clima laboral que no abona en nada a un buen funcionamiento. Y fíjese que ahora quiero hacer una observación. El doctor planteó este tema de la suspensión de la opción de solicitar comida afuera. No hay cafeterías en el hospital. Lo único que hay son unas máquinas con comida, entre comillas, chatarra. Nada más. Pero no hay comida saludable ni no saludable, no hay. Entonces el recurso humano se veía en la necesidad. Fíjese que hay algo curioso, esa carta, solo una corrección pequeña, no fue un gran error, pues, pero esa carta llegó antes de las elecciones. ¿Usted cree que si alguna persona que estaba con alguna disponibilidad de ir a votar a favor del Frente, porque era del Frente, pero le dan ese tipo de medidas donde atentan hasta contra su salud, está dispuesto a seguir? O sea, ¿de quién depende que haya ido la gente a votar o no? ¿De los médicos? ¿Del recurso humano? No, depende precisamente de las autoridades que tomaron decisiones incorrectas para generar
un rechazo al modelo que se estaba implementando. Eso es el tema de gestión de recursos humanos. ¿Cómo queda, solo me da curiosidad esto, Juan Antonio, cómo quedan los mandos intermedios de un hospital? Digamos, porque están diversas unidades según las áreas de trabajo del hospital y luego eso se conlleva con el trabajo de los doctores y las doctoras. Entonces, digamos, los niveles intermedios, ¿qué hacen en esto en función de ciertas discrecionalidades que ustedes han descrito que toma el director? Nada, absolutamente nada. La gestión del recurso humano viene definida a través de la dirección, subdirección, 3 jefaturas de división, la división médica, la división administrativa y la división de recursos y diagnósticos de apoyo, de apoyo al diagnóstico, perdón. A partir de las 2 divisiones, obviamente después aparecen las jefaturas de departamento. El hospital, por ser un hospital especializado, solo tiene 2 departamentos, medicina y cirugía. No hay ginecobstetricia, no hay pediatría, etcétera. Estas 2 jefaturas, que deberían de ser en última instancia las que modulen un poco esa conducta, lo que hacen es una obediencia ciega a las decisiones que le imponen desde arriba y teóricamente con la única finalidad de crear un esquema de terror dentro del sector para que no sea capaz de mantener una crítica por las necesidades de los pacientes. Nosotros, fíjense que nunca criticamos porque tenemos bajos salarios, sí criticamos porque nos quitaron el escalafón, por supuesto, y ese elemento nadie lo ha venido a discutir acá. Ningún político ha venido a decir que probablemente buena parte de los votos que perdieron fueron porque el empleado y la familia del empleado no vieron con muy buenos ojos que se les quitara una prestación como el escalafón. Entonces, ahí hay un tema de gestión de recursos humanos. Hoy vamos a un tema que también usted lo preguntó, tema de gestión técnica, científica. Probablemente sus asesores no andan en nada. Tenemos ya casi 4 años que el hospital carece de los insumos básicos para tener una unidad de diagnóstico y terapéutica en medicina nuclear. Nuestros pacientes, mis pacientes de cáncer de tiroides, ya no pudieron continuar recibiendo la dosis ablativa de iodo 131, salvo excepciones que lo logran hacer a través de convenio con el Seguro Social. Pero son excepciones. Pero la gran cantidad de pacientes que lo ameritaban no lo hacen. Y eso es una falta de priorización. ¿Por qué? Porque el cáncer de tiroides es curable. Y al ser curable con medidas, aunque con un costo, pero relativamente sencillas, tendríamos la ventaja de poder resolver problemas concretos. Entonces, mala gestión técnico-asistencial. Y si nos vamos a la gestión administrativa, de por qué luego fallan los procesos, sencillo. Si la gente, por cualquier razón, no es capaz de escuchar las necesidades concretas de cada área, entonces el administrativo empieza a realizar algún tipo de gestión, pero que no está diseñada para cubrir una necesidad, sino simplemente para continuar con una línea que le han dado sus autoridades. Nos han llegado comentarios a través de redes sociales, Alcides, y lo digo textualmente. Bessie Ríos ha publicado en Twitter: lástima que es Alcides Gómez. A él pregúntele el promedio de cirugías que hace al año. La última vez que le sacaron ese dato hace 5 años era de 0.41. ¿Cuál es su reacción? Pues miren, no sé. Yo creo que ya cuando enfocan personalmente, yo con gusto le puedo explicar a ella el dato que le están dando. Yo le quiero decir a la población... Pero es así, ese dato no, es falso, cierto. Totalmente falso. ¿Por qué es falso? Porque definitivamente eso de .4 donde los inventos que sacó el viceministro Espinosa. El pobrecito cree que si usted tiene 2 horas laborales en cirugía, tiene que hacer 2 cirugías diarias. Si tiene 4 horas, tiene que hacer 4 cirugías diarias. Eso evidencia el desconocimiento, la ignorancia administrativa y gerencial de estas personas. En las horas que uno tiene como trabajador del Hospital Rosales, hay áreas que ni siquiera se las pagan. Nosotros damos docencia a internos, a residentes y hasta de especialidad, y eso no lo reconoce nadie. Me da lástima que sea la señora Bessie Ríos, a quien la vez pasada maltrataron, y sentí cierta solidaridad con ella. Me llama la atención que hoy esté cambiando. Definitivamente yo, que me llame a mi teléfono y con gusto le puedo explicar y que no la dejen engañar. Bye. Pero aquí se puede aprovechar, ya que tenemos el espacio. De acuerdo. Le estoy diciendo, es totalmente falso. Totalmente falso.
Hay un aspecto que quiero aprovechar y estaba revisando el plan operativo anual del Hospital Rosales 2017 y es reconocimiento de la misma información que tienen y me gustaría tener su apreciación sobre esto, Alcides. El tiempo promedio de espera en días para citar por primera vez estos datos del 2016 en oftalmología 218 días, en neurocirugía 123 días, en nefrología 99 días, en cardiología 26 días. El único que es de los más bajos es neumología 35 días. Es decir, ¿y no le ponen plástica ahí? ¿No le ponen plástica ahí? Ese solo pone... Vale, mire, a ver, los datos que le han dado, vamos a ver. No, estos no son, están en el plan operativo anual del Hospital Rosales 2017. Perfecto, sí, pero esa es la versión de ellos. Ajá. Yo presenté mi plan operativo anual y le demuestro que no es responsabilidad de los médicos todas esas deficiencias. Y le voy a poner un ejemplo. A ver. Vale. Nosotros vemos pacientes en el área de cirugía plástica. Prácticamente nuestro servicio se ha convertido en un servicio para tratar fracturas faciales, carcinomas de todas las especies, quemaduras. Vale. ¿Qué es lo que sucede con los pacientes de nosotros? Una paciente, mujer, que tiene un carcinoma vasocelular, pero, óigame bien, tiene al mismo tiempo patologías agregadas. Es diabética, es hipertensa, puede tener problemas endocrinológicos y problemas nefrológicos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros cuando vemos la primera vez a esta persona, las enviamos a cada una de las especialidades para que nos den una evaluación. La pregunta es, ¿depende de nosotros? No, depende que el sistema ha colapsado. Porque si la paciente, por ejemplo, hemos visto pacientes que tienen un carcinoma vasocelular, pero tienen una leucemia de fondo, tenemos que estar seguros que la paciente entre adecuadamente a la sala de operaciones, dejando el mínimo de riesgo en una crisis postoperatoria. No sé si me voy a entender. Si la paciente o el paciente es diabético, tiene que verlo en endocrinología. Sí. Si el paciente tiene problemas nefrológicos, tiene que verlo en nefrología, que le indica creatinina, que le indica todos los exámenes, que le hace todas las evaluaciones previas a la cirugía. Si es por problemas cardíacos, tiene que ser evaluado por cardiología. Y cardiología luego le va a indicar un ecocardiograma, le va a indicar otro tipo de exámenes complejos. ¿Por qué? Porque el paciente que nos llega a nosotros es de elevada complejidad. Y eso es lo que los señores del ministerio y el director se olvidan. Ellos quieren números. Otra cosa les voy a mencionar. Ellos, cuando hacen esos planes operativos, quieren volcar sobre el médico todo eso. ¿Usted cree que si una persona con un problema oftalmológico llega, pero es diabética, es hipertensa, tiene que ser visto antes? Lo que sucede es que no existe la cantidad suficiente de especialistas para atender esa gran carga, y esa lo tienen en el plan operativo anual que yo les presenté en noviembre del 2017. Y ninguno de ellos me ha refutado todo lo que yo afirmo. Por ejemplo, dicen de que se pierden 2 horas en sala de operaciones en un periodo de 6 horas. Con reloj en mano, he visto que entre una operación, una persona termina su operación, son de 25 a 30 minutos en lo que se recupera dentro de la sala. Tomen cuenta. Luego tienen que venir los empleados a hacer la limpieza previa a la siguiente intervención. O sea, lo que les quiero decir es que la irresponsabilidad más grande de estas personas, de estos políticos, es querer volcar en el médico la responsabilidad del sistema, y el sistema lo manejan ellos. Ese es el problema. Y cuando hablamos de la situación que se está dando, eso se llama difamación y calumnia. Y le puedo decir a la señora diputada Díaz, al señor diputado Flores, a la señora Becerrillos, que aquí podemos discutir, si usted lo permite, y les voy a traer todo lo que nosotros afirmamos. Tenemos las pruebas para decirles a ellos. El problema es, también lo dijo el señor Merino. El señor Merino dijo que hay que echarlos a la M y sacarlos a pedradas. No, que no los saquen a pedradas ni que lo echen a la M. Sencillamente que los quite, que los remueva, que los releve. Póngale cualquier palabra, pero que los quite. ¿Y cómo va a ser posible que en 9 años están los mismos funcionarios? 9 años, los mismos funcionarios. Entonces, ¿qué sucede? O no tienen cuadros capacitados, o se mantienen los que están dentro de la secta. Porque definitivamente, les repito, que no los echen, perdón, que no los apedreen y que lo echen a la M, sencillamente que los quiten. Y empezando, pedimos nosotros desde siempre la incapacidad manifiesta de la ministra
de los dos viceministros, Robles Tica y Espinosa Fiallo, y del director del hospital. Si quieren modificar algo en este último año, que los quiten, que los destituyan. Y eso le puedo decir a cualquiera de ellos, que lo podemos discutir con datos. Todo lo que tenemos son con números y no esos datos falseados que están dando ellos. Bien, tenemos que hacer una pausa. Seguro van a tener reacción sobre esto y vamos a hacer una discusión. Creo que vale la pena y el ciudadano debe conocerlo, las condiciones de trabajo y de salud en el Hospital Rosales, porque al final de cuentas son miles de personas las que se atienden. Gracias por haber estado con nosotros. Permítanos una pausa, regresamos.